¿De qué se trata este lanzamiento? Digamos, si bien ya ha tenido alguna proyección lo que fue Somos Larroque en algunas elecciones, ha estado participando, se ha quedado stand-by en este último tiempo y ahora comienzan con una nueva aventura política. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en la instancia a la que concurrimos en el año 2015, en las elecciones primarias del Partido Justicialista, advertimos que nuestra propuesta, que era exclusivamente de índole municipal, porque las boletas nuestras eran exclusivamente candidato a intendente, vice y concejales, que la adhesión a nuestra propuesta estaba mucho más allá de lo que es la circunscripción a un partido político y que tenía más que ver con una serie de aspiraciones de naturaleza municipal, de nivel local, que no estaban encorsetadas en los ideales de un partido político determinado. A partir de eso, del resultado de las elecciones nacionales, provinciales y municipales del año 2015, nos hemos continuado reuniendo y visualizamos que hay una crisis de representatividad de los partidos por un lado y que veíamos como una necesidad de nuestra comunidad de la construcción de una alternativa que tenga que ver exclusivamente con las necesidades municipales. Esto es, de qué manera podemos construir una ciudad mejor, una comunidad mejor, donde los valores que planteamos nosotros en la campaña del 2015 estén vigentes y que esto de ninguna manera pueda ser, digamos, modificado o encorsetado por la concepción de un partido político de orden provincial y nacional. Esto no significa que no tengamos predilecciones ni posiciones a nivel departamental, provincial y nacional, pero sí que privilegiamos exclusivamente la construcción a nivel local para postular en el año 2019 una propuesta que tenga que ver exclusivamente con estas cuestiones de índole local, independientemente de los apoyos que cada uno de quienes participemos en esto tengamos, obviamente por nuestras pertenencias partidarias o por afinidades políticas. Básicamente, ¿estás queriendo decir que hoy nace un partido vecinalista? A ver, vecinalista preferimos no utilizar, un partido municipal enrolado y encuadrado dentro de lo que es la ley provincial de partidos políticos, que requiere una organización, una serie de adhesiones para presentar ante la justicia electoral y después elecciones internas y obviamente, de acuerdo a cómo sea el régimen electoral en el año 2019, de ahí va a ser una propuesta que va a estar exclusivamente circunscripta al ámbito municipal. No queremos utilizar el término vecinal, aunque por ahí es el término que más la gente utiliza, porque hemos visto que algunas agrupaciones vecinales en toda la provincia terminan siendo un apéndice del oficialismo de turno, y nosotros queremos, por el contrario, profundizar las bondades de una propuesta exclusivamente municipal y tener una voz frente a toda la problemática provincial y nacional. La decisión esta de no participar en las PASO ni en las últimas generales también tiene un sustento de la gente que espera una decisión de ustedes, ¿no? Es decir, hay un fuerte respaldo de mucha gente para ustedes. Fueron más de 1.500 votos en una elección que definió de alguna manera la elección local. Sí, los votos sin duda son un sustento fuerte cuando uno se presenta a las elecciones, pero eso nunca decayó. En el espíritu de cada calle, o después de 2 años la gente nos sigue preguntando si nos juntamos, si estamos, si nos reunimos. La pregunta es, ¿el estímulo está vigente? Está intacto. Nosotros soñamos con un Larroque distinto. El Somos Larroque tiene una pertenencia comunitaria, pero también tiene un destino. Por supuesto que en estos 2 años, cada vez que nos hemos juntado, una vez por mes, cada 20 días, mes y pico, hay veces que es más una peña de Somos Larroque, pero hay veces que empiezan las discusiones políticas muy fuertes,
con mucho sustento, con mucho fundamento, e imaginamos un Larroque y planificar un Larroque a 20 o 30 años. Cuando hablamos de política, lo que decimos muy fuerte es un cordón coneta lo va a hacer cualquiera. No importa de qué signo, un padrino político para arriba o para abajo, uno tiene más cerquita, más amigos tenemos por todos lados. Lo que Somos Larroque hoy empieza un recorrido, encendemos una llamita, es decir, a ver si somos capaces de construir otra cosa a 20, 30 o 40 años de la que nosotros seamos artífices de ese destino. A esto es lo que dependerá de nuestras capacidades, de nuestro grupo y de toda la gente ávida de participar y de muchos jóvenes interesados en imaginarnos otra realidad cuando está en crisis todo, no solo la cuestión planetaria, política, las cuestiones éticas. Este es un desafío, pero no porque uno lo nombre al otro día se hace, dependerá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Esta construcción, ¿a quiénes va orientada? A Larroque, a Larroque y a gobernar el pueblo en el 2019. Dos destinos. Gobernar por sí mismo es parte de lo que yo decía recién como ejemplo. Lo va a hacer cualquiera, no hay problema. Si no es A es B y si no es B es C. El problema es cuánto contenido le ponemos a esa propuesta política, a ese proyecto político. Cómo somos capaces de imaginarnos las cosas que van a ser las problemáticas de Larroque, no solo en la realidad actual, lo que tengamos en el 2019, sino de lo que seamos capaces de dejarle a nuestros hijos. ¿Quiénes se van a adherir o cómo pueden adherirse? Nosotros empezamos ahora al contarles esto. Lo primero que tenemos que decirle no solo a ustedes, como decía yo recién, en los análisis políticos que ustedes hagan de cara no solo al futuro, sino en el presente mismo, que a nuestros votantes y a nuestros amigos ahora le vamos a salir a pedir adhesiones que tienen que ver con las que se necesita para la presentación de este espacio. Las afiliaciones no, porque son muy chiquitas, es simplemente una adhesión a decir que nos ayudan a armar un nuevo espacio político. Y después haremos un lanzamiento como fue el que hicimos en Somos Larroque, con nuestros compañeros, con los simpatizantes, con los nuevos o con algún amigo que venga en esas circunstancias. Ahora simplemente es nada más que contarles a ustedes, nosotros dos, por haber sido los que por ahí encabezamos, pero se entiende que es el nombre de todos los que hemos sostenido la llamita en este tiempo. Por ahí, para dar una precisión, esto arranca con una declaración de principios que estamos elaborando, con los puntos fundamentales, donde va a estar presente la concepción social del justicialismo y va a estar también presente lo que es el apego a la ley y el respeto a las libertades públicas, que es una característica del radicalismo, ¿no es cierto? Queremos tomar lo mejor de cada concepción política, amalgamarlo y tenerlo eso en una propuesta municipal. Arranca con esas declaraciones de principios y a partir de ahí con la búsqueda de adhesiones, que no implican enrolarse, no implica una afiliación, una adhesión, sino significa que quienes expresen a través de su firma, que necesitamos 200 firmas para hacer la presentación ante la justicia electoral, quienes adhieren con su firma lo que están diciendo es que están de acuerdo con una concepción municipal que reúna todo este tipo de ideales que creemos nosotros que representan a la comunidad en general independientemente de las banderías políticas. Viste que por ahí ya se dicen, van a alargar la candidatura, cuando nosotros veníamos anticipando y anunciando, ya van a alargar la candidatura. Por supuesto que uno lo toma, digamos, como lo dice la opinión pública, pero en realidad el lanzamiento es esta propuesta, ¿no? Absolutamente. Lo último que haríamos es arrancar. ¿Cuáles son los pedidos más importantes que hace? Sobre todo hay un grupo de jóvenes muy fuerte que se acerca a ustedes y además vecinos de distintas edades. ¿Cuáles son los pedidos más fuertes o las necesidades que ustedes observan en el pueblo? Hablaban de que la obra pública es un deber de todo municipio, pero ¿cuáles son los temas más? Uno de los puntos que creo que se ha hecho carne en la comunidad en general es esta búsqueda de que los recursos públicos tengan un destino público y no que signifiquen desviaciones
en las que lamentablemente hemos tenido oportunidad de ver, y probablemente como nunca, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí lo que nosotros plasmamos en el 2015 sobre la necesidad de la transparencia y que cada integrante de la comunidad sepa en qué se gastan los fondos públicos, es un tema que es fundamental y sobre todo para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué para los jóvenes? Porque todos aspiramos a una evolución, a un progreso social en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, cuando los jóvenes ven que ese progreso social está vinculado directamente a la corrupción, hay una desazón absoluta. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales. La cuestión, por ahí que Kika es mucho más especialista que yo, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, también es un tema que está cada vez teniendo una mayor presencia en la comunidad. Antes era un tema que era propio de las organizaciones ambientalistas. Creo que es una cuestión que se está cada vez difundiendo más, y cada vez nosotros, quienes por ahí particularmente estaba ajeno a ese tipo de cuestiones, me doy cuenta que es una discusión que se abre y que es necesario mantener, porque estamos hablando del futuro, no nuestro personal, sino de nuestras descendencias, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que también tiene que estar. Sí, yo creo que en épocas en que la juventud, más allá de que es la etapa de la rebeldía y de correr un poco algunas cuestiones que tienen que ver con conservar algunas cosas, me parece que no nos damos cuenta del valor que tenemos en los jóvenes. Que por supuesto, mientras les demos cosas muy aburridas en las escuelas, nosotros no vamos a lograr, porque le estamos pidiendo algo que ellos no están dispuestos a dar. Cuando nosotros somos creativos, yo creo que en La Roque los jóvenes son capaces de pasarnos por encima, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Es cierto que estamos complicados socialmente, es verdad, pero también es verdad que hay un potencial que nosotros no queremos ver. Nosotros los otros días participamos en el Excels, que ahora se llama ESA, y los chicos hicieron proyectos de ordenanzas, plantaron árboles, hicieron un relevamiento en el pueblo, hicieron PowerPoint. O sea, nuestras potencialidades, lo que pasa es que si a los jóvenes solo los tenés arrinconados a que repitan los procesos de nuestras educaciones muy aburridas, y por el otro lado no son la posibilidad de hacer cosas, este también debe ser un desafío. Pero eso se construye. Nosotros hablamos de la construcción colectiva en el 2015, y en eso creemos fuertemente, independientemente de lo que preguntaba recién Hugo con respecto a los candidatos. Nosotros no le vamos a temblar a los candidatos, porque cuando presentás una propuesta electoral, por supuesto que va a haber candidatos. Ahora, si es Virué, De Luca, Monti, Kika o cualquiera de nuestros compañeros, es algo menor. Se entiende que los que creemos en la política de otra forma, el que está arriba responde a esa base, nunca al revés. Lo que pasa es que en estos años hemos funcionado como algo cabildante o alguien patrón de estancia que define desde el gobierno central de Buenos Aires, desde la provincia, es decir, y yo en lo personal, y me parece que es parte de nuestras discusiones cuando estamos, es decir, el que está ahí es porque nosotros lo elegimos, no a la inversa para decirnos cómo. No creemos en la conducción. No creemos en la conducción, sí en los liderazgos, no estoy diciendo eso, pero no en el conductor. Es complicado cambiar esas actitudes políticas, ¿no? Sin ninguna duda, pero eso depende Hoy de nosotros. Hoy ustedes de proyectos de 10, 15 o 30 años. Sí, pero eso depende de nosotros. De cualquier forma, creo que por lo menos en el proceso interno que hemos tenido en el justicialismo, yo recuerdo que en el año 2015 hablamos, cuando nadie decía absolutamente nada, del grosero error estratégico y político que había tenido el entonces gobernador y presidente del Partido Justicialista al impedir una competencia en igualdad de condiciones, y que eso iba a condicionar el proceso político posterior. Eso determinó que se perdieran gran cantidad de municipios por un lado, que la provincia estuviera en un serio riesgo de perderse, y sentó la base para esta derrota más que importante
que ha tenido el justicialismo en la provincia, donde absolutamente ninguno de los sectores se veía interpretado por quienes eran sus candidatos. Entonces, creo que es fundamental que aprendamos lo que ha ocurrido y que tratemos de proponer cosas nuevas. Ustedes son referentes del justicialismo. Perdón, no, ustedes son, Rubén Viruel principalmente referente del justicialismo, ¿no? Y digo, ¿se desprenden del justicialismo local? A ver, que estamos desprendidos del justicialismo local es una cuestión que tiene bastantes años, me parece a mí. Creo que perteneciendo al justicialismo, nosotros planteamos una oposición frontal a la conducción hegemónica que tuvo allá por el año 2008-2009, cuando ni siquiera quienes eran los concejales de la oposición la plantearon. O sea que no tenemos ningún punto de contacto con la conducción actual del justicialismo, es un tema muy antiguo, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo ahora es que damos un paso más adelante, porque sin renunciar a nuestras filiaciones o a nuestra posición ideológica, lo que decimos es que acá ponemos por delante a la comunidad de La Roque y que sin banderías políticas queremos elaborar un proyecto que sea una alternativa válida en el 2019, integrado por todos los sectores de la comunidad y no solamente por el justicialismo. A eso vamos. Bueno, pero el justicialismo sueña, Rubén, con que ustedes se arrimen de vuelta. Yo, primero, tengo mis dudas que sea así o habrá un sector, pero a ver, ¿cómo podemos compatibilizar criterios que son tan disímiles? ¿No es cierto? Lo que nosotros hablamos de una construcción colectiva, enfrente de una construcción unipersonal, bipersonal, en lo que es un planteo sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos, tenemos enfrente, por primera vez en la historia de La Roque, un intendente y su equipo de gobierno que tiene un pedido de juicio oral y público por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, no tenemos puntos. Difícil compartir. No tenemos puntos de contacto. Claro. O sea, estamos, y ellos son la conducción del partido, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna posibilidad de construir bajo esa base. Entonces, nosotros decimos, queremos algo que esté por encima de esta discusión, ¿no es cierto? No queremos una discusión mezquina, queremos construir algo que, digamos, abarque e interprete a toda la comunidad. Y creo que con estos postulados lo vamos a lograr y vamos a hacer una alternativa en el 2019. La gente en la última elección votó proyecto o votó en contra de la corrupción. En la del domingo hace unos días, no hay una línea solita. Me parece que es muy difícil decir qué porcentaje, si analizamos el triunfo, ¿no? Si analizamos el porcentaje de los votos del triunfo, a mí me parece que estaba en duda si se terminaba una etapa y la gente quiso terminarlo. Me parece que, independientemente de los que adhieren, de los que están enfrente de una concepción política que lleva el gobierno y que tarde o temprano va a tener crisis, porque es deuda, es endeudar a nuestros hijos. Pero sí, me parece que frenó, dijo hasta acá. Me parece que eso sí, sin analizar la propuesta actual. Sí, yo pienso también que es la culminación de una etapa y que ahora los esfuerzos de toda la comunidad tienen que estar centralizados en superar esta automaticidad de alineamiento, ¿no es cierto? Entonces, en un tema que es criminal, como puede ser el caso de Santiago Maldonado, se dividió de tal forma que nadie atendía a las razones. Por ejemplo, los que estaban más cercanos a Cristina y al justicialismo no atendían ninguna razón que podía derivar en que esto fue un accidente. Y al contrario, todos los que adherían al macrismo, esto es un accidente, Gendarmería no tiene nada que ver, cuando no contamos con todos los elementos para saber. Entonces hay una automaticidad en función de a quién perjudica o a quién beneficia un determinado hecho con implicancias políticas. Nos enamoramos de las teorías. Pero entonces tenemos que terminar con este esquema. ¿Por qué no podemos rescatar conductas de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sin criticar otras?
O sea, resulta que cuando uno critica algo, está enfrente, está con Macri. No, nosotros no estamos con Macri, ¿no es cierto? Vemos que hay, por lo menos, se está viendo alguna intención de mejorar determinadas cuestiones desde el punto de vista económico. Hay, me parece, una menor presión, si bien hay medios que están claramente alineados, el manejo de la pauta publicitaria no tiene las corruptelas que tuvo, sobre todo en los últimos años de Cristina, ¿no es cierto? Donde ahora hemos visto que cuando se acabó el aporte oficial hay una cantidad de medios que están cayendo estrepitosamente con deudas descomunales porque no se atendía a la gente que lo miraba, a los medios, sino se atendía al grado de adhesión que tenía con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, pero que uno critique ese aspecto no significa que no puede rescatar cuestiones como pueden ser la propia ley de medios, que creo que tenía pautas muy importantes, pero que lamentablemente fueron descalificadas por la pésima gestión que tuvo este muchacho Sabatella, que a lo único que se dedicó de AFCA es a perseguir al grupo Clarín, que es cierto que había que desdoblarla, pero lo que le permitía a América no se lo permitía a Clarín, entonces se bastardeó lo que fue la ley de medios por una gestión que fue pésima como la de Sabatella. Entonces, ¿por qué no podemos rescatar la asignación universal por hijo, ¿no es cierto?, del gobierno de Cristina? Como también la obra pública, al margen de lo que estamos viendo, hubo una importante afectación presupuestaria de la obra pública. Son todos hechos que son positivos y que tenemos que rescatarlos, sin por eso ser kirchneristas, o cuando rescatamos algo del gobierno de Macri, no pasamos a ser macristas, sino simplemente una visión objetiva de la realidad. ¿Le pasa lo mismo cuando analiza la gestión de Riganti a Virué? A mí, yo no tengo ningún problema en rescatar que, digamos, la gestión de Raúl Riganti primero tuvo una impronta de obra pública importante y lo que ocurre es que eso no me impide ver lo negativo que fue para la comunidad el resto de su conducción, ¿no es cierto? Ya sea por una división tajante de la sociedad, la división entre réprobos y elegidos, por un lado, y lo que tanto hablamos, que creo que hablar nuevamente de lo que hemos criticado de la corrupción, de la cual las cuestiones penales son una pequeña muestra nada más, me parece que es volver sobre el pasado. A nosotros, para mí, y para todos los coincidimos que la etapa Riganti está absolutamente superada. Nosotros queremos algo nuevo y no nos interesa volver sobre el pasado, sino construir el futuro. ¿El nombre Somos la Roque se lo robó Burdet? Sí, bueno, pero nosotros somos, primero, como dice la apoteca, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Sí. Entonces, nosotros tenemos reconocimiento de ese nombre por el mismo partido político que ahora lo utilizó extendido a la provincia de Entre Ríos. Así que, pero el nombre Somos la Roque es nuestro.